Mi suegra se metió en mi matrimonio hasta destruirlo, así que cuando su propio esposo la abandonó y quedó sola, me aseguré de que nadie estuviera allí para ella, dejándola en la misma miseria que me hizo pasar. Desde el primer día que conocí a Teresa, supe que sería un problema. Recuerdo claramente aquella tarde, cuando Jorge me llevó a su casa para presentarme a su madre por primera vez. La forma en que me miró, con esos ojos críticos que me evaluaban como si fuera un producto defectuoso en una tienda, fue suficiente para que algo dentro de mí se revolviera con incomodidad. Me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y un abrazo demasiado medido, como si apenas pudiera tolerar mi presencia. Pero en aquel momento, cegada por el amor que sentía por su hijo y por la ilusión de construir un futuro a su lado, decidí ignorar la punzada de advertencia que mi instinto me enviaba. Me convencí a mí misma de que con el tiempo todo mejoraría, que quizás solo era una mujer sobreprotectora, una madre que no estaba lista para aceptar que su hijo había crecido y encontrado a alguien con quien compartir su vida. Pero, como descubriría después, había cometido un grave error al subestimarla. Jorge y yo habíamos construido nuestra relación sobre una base de cariño, confianza y complicidad. Él era un hombre atento, paciente y, sobre todo, alguien que me hacía sentir segura. No teníamos una relación perfecta, como ninguna lo es, pero siempre habíamos sabido resolver nuestras diferencias con comunicación y respeto. Durante los 2 años que estuvimos juntos antes de casarnos, tuve algunos roces con Teresa, pequeños comentarios aquí y allá que, en su momento, no parecían gran cosa, pero que ahora, en retrospectiva, eran las primeras semillas de lo que más tarde se convertiría en un campo de batalla constante. Recuerdo cuando una vez, mientras ayudaba a preparar la cena en su casa, mencionó con un tono casual pero lleno de veneno que la comida de Jorge siempre había sido preparada con esmero por ella y que esperaba que yo al menos intentara alcanzar su nivel. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera una broma inofensiva, pero la mirada que me lanzó mientras removía la salsa en la olla me dejó claro que no había sido una simple observación. Fue una advertencia. Una forma de marcar territorio, de recordarme que, a sus ojos, yo jamás estaría a su altura. Después de casarnos, las cosas tomaron un giro mucho más oscuro. Lo que antes habían sido pequeñas molestias se convirtieron en una invasión total de nuestra vida. Teresa tenía una capacidad casi sobrenatural para aparecer en los momentos más inoportunos. Si planeábamos una cena romántica en casa, ella de alguna manera lo descubría y se presentaba sin previo aviso con la excusa de que estaba de paso y solo quería saludar. Si intentábamos organizar un fin de semana juntos, mágicamente tenía una emergencia que requería que Jorge corriera a ayudarla. No importaba cuánto intentara establecer límites o hacerle ver a Jorge lo dañino que era permitirle tanto control sobre nuestra vida, él siempre encontraba una justificación para su comportamiento. Es mi madre, decía, con esa mirada cansada que me hacía sentir como si fuera yo la que estaba siendo irracional. Solo quiere estar cerca de mí. Y aunque al principio traté de ser paciente, de entenderlo, de ponerme en sus zapatos, la realidad era que cada día que pasaba, Teresa estaba logrando lo que realmente quería: debilitar nuestro matrimonio desde adentro. No tardé en notar que sus comentarios se volvieron más incisivos, más hirientes, siempre lanzados con esa máscara de dulzura que la hacía parecer inocente ante los ojos de los demás. A veces decía cosas como: Jorge siempre ha sido un hombre muy responsable, espero que ahora, casado, siga manteniendo esa disciplina, como si insinuara que conmigo corría el riesgo de volverse un hombre mediocre. En otras ocasiones, cuando estábamos en reuniones familiares, se aseguraba de contar historias del pasado de Jorge con otras mujeres, detallando cuánto se había esforzado por ellas y cómo eran tan amables y educadas. Todo esto lo hacía sin mirar directamente hacia mí, pero todos en la habitación sabían a quién iban dirigidos esos comentarios. Era un juego constante, un tira y afloja en el que ella lanzaba sus dardos y yo tenía que fingir que no me afectaban. Pero lo peor de todo era la forma en que poco a poco Jorge comenzó a cambiar. Al principio, su apoyo hacia mí era firme. Si Teresa decía algo fuera de lugar, él intentaba apaciguarla con un tono de voz calmado, diciéndole que no debía hacer comentarios de ese tipo. Pero con el tiempo, noté que su tono se volvió más tibio, menos convincente. Luego, empezó a hacerme preguntas que nunca antes habían salido de su boca. ¿Por qué no intentas llevarte mejor con mi mamá? ¿De verdad es tan grave lo que dijo? Tal vez si fueras un poco más comprensiva, no tendríamos estos problemas.
Y en ese punto comprendí que ella estaba ganando. Que estaba sembrando en su mente la duda, la incomodidad, la sensación de que, en lugar de ser su esposa, yo era el obstáculo entre él y su madre. Y fue en ese momento que empecé a sentir que lo estaba perdiendo. La gota que colmó el vaso llegó el día en que Jorge llegó a casa con una expresión que ya no necesitaba palabras. Algo en su mirada me dijo que se había rendido. Me miró con cansancio, con ese aire de resignación que me partió en dos, y me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Que no estaba seguro de si nuestro matrimonio estaba funcionando. Que sentía que últimamente había demasiadas tensiones y que quizás lo mejor era darnos un espacio. No hizo falta que lo dijera explícitamente. Sabía perfectamente quién había estado alimentando esa idea en su cabeza, repitiéndoselo hasta el cansancio hasta que lo convirtió en su propia verdad. Sabía que Teresa había conseguido lo que quería. Se fue sin más. Sin pelear, sin gritos, sin lágrimas dramáticas. Solo con esa frialdad que me hizo sentir como si, de un día para otro, me hubiera convertido en una extraña para él. No hubo súplicas, no hubo intentos de reconciliación. Solo una puerta cerrándose detrás de él, dejándome sola con el eco de todo lo que habíamos construido y que ahora no era más que polvo en mis manos. Y así, sin que pudiera hacer nada para evitarlo, mi matrimonio se desmoronó, no por falta de amor, sino porque alguien más se encargó de asegurarse de que nunca tuviera la oportunidad de sobrevivir. Pero la vida, como siempre, se encarga de equilibrar las cosas. No pasó mucho tiempo antes de que la perfección que Teresa había fabricado en su mente se viniera abajo, antes de que la mujer que me destruyó conociera en carne propia lo que era ser abandonada. Y cuando la oportunidad llegó, cuando la vi en su peor momento, débil, derrotada, implorando ayuda, supe que era el momento perfecto para devolverle todo lo que me hizo pasar. No le daría la satisfacción de una redención. No le ofrecería la mano que nunca me tendió. Porque si ella me enseñó algo, fue que la verdadera justicia no siempre llega de manera inmediata, pero cuando lo hace, es implacable. Actualización 1. El tiempo pasó y, con él, la realidad de mi matrimonio roto se asentó como una sombra densa sobre mi vida. Al principio, me negaba a aceptarlo. Cada mañana despertaba con la esperanza absurda de que todo hubiera sido un mal sueño, de que en cualquier momento escucharía la llave de Jorge girando en la cerradura y su voz llamándome como siempre lo hacía. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y la casa siguió en un silencio que me pesaba en el pecho como una losa. El espacio que él había dejado se volvió un abismo que no podía llenar con nada. Miraba su lado vacío de la cama, sus cajones ahora sin ropa, el baño sin sus cosas, y cada detalle era una puñalada nueva que me recordaba que se había ido. Y lo peor de todo era que se había ido sin mirar atrás. No fue difícil descubrir la verdad detrás de su partida. No tardó mucho en circular el rumor de que Jorge no solo me había dejado, sino que había encontrado consuelo en otra mujer, una que, para mi absoluto desprecio, había sido meticulosamente seleccionada por Teresa. No pude evitar recordar las veces que le escuché hacer comentarios sutiles sobre lo que ella consideraba que debía ser la pareja ideal para su hijo, insinuaciones de que yo no cumplía con esos estándares, de que, tarde o temprano, él se daría cuenta de que había cometido un error conmigo. Y ahora entendía por qué sus palabras siempre llevaban esa carga de certeza. Ella no había estado esperando que él lo descubriera por sí mismo. Ella había estado trabajando en ello, manipulando cada momento, cada conversación, cada pequeño detalle de su relación con Jorge hasta hacerle creer que lo mejor que podía hacer era deshacerse de mí. Cuando finalmente tuve la confirmación de quién era la mujer perfecta, no sentí sorpresa, solo una rabia profunda y sofocante que me envolvió como un fuego interno. Era una conocida de la familia, una mujer que Teresa siempre había tratado con una calidez que jamás me había mostrado a mí. Era todo lo que ella había querido para su hijo, de una familia acomodada, con una educación impecable y, sobre todo, completamente dispuesta a adorar a Teresa como si fuera una deidad intocable. Y ahí estaba, ocupando mi lugar, sonriendo en fotos junto a Jorge en reuniones familiares a las que yo solía asistir, rodeada de personas que ahora fingían que yo jamás había existido. Lo más humillante no fue enterarme de que él había seguido adelante con tanta facilidad, sino la forma en que lo hizo. Ni siquiera tuvo el valor de admitir que había otra persona. No hubo una confesión, una disculpa, nada. Solo se fue,
dejándome en la incertidumbre, en la oscuridad de su indecisión fabricada por su madre. Y cuando vi las primeras imágenes de él con ella, cuando escuché de boca de otros lo rápido que todo había ocurrido, supe que la batalla que había perdido no había sido solo contra Teresa, sino también contra la cobardía de un hombre que nunca fue lo suficientemente fuerte como para luchar por mí. Los primeros meses fueron insoportables. Intenté aferrarme a lo que fuera, a mi trabajo, a mis amigos, a cualquier cosa que pudiera llenar el vacío que Jorge había dejado. Pero cada vez que intentaba recomponerme, encontraba una nueva forma de ser humillada. No solo me había quitado a mi esposo, sino que Teresa se encargó de que mi dolor se convirtiera en una historia pública, de que todos supieran que Jorge estaba mejor sin mí, que la nueva relación era algo natural, inevitable. Como si yo nunca hubiera sido más que un error pasajero en su vida. Recuerdo la primera vez que me crucé con ella después de todo. Fue en una tienda, un encuentro casual, pero cada parte de su postura me decía que no había nada de accidental en ello. Se acercó con esa sonrisa suya, la misma que siempre había usado para ocultar su veneno, y dijo con un tono casi condescendiente que esperaba que estuviera bien. Que entendía lo difícil que debía ser para mí todo lo que estaba pasando. Pero al final, las cosas siempre salen como deben salir, dijo con fingida compasión, como si mi sufrimiento fuera simplemente la corrección de un error. Como si yo nunca hubiera sido la elección correcta. Como si mi vida nunca hubiera tenido importancia. Ese día me prometí algo. No sería una víctima. No permitiría que Teresa tuviera la satisfacción de verme rota. No le daría el placer de pensar que había ganado. No en el sentido en el que ella creía. No respondería con lágrimas ni súplicas. No le pediría explicaciones a Jorge. No intentaría recuperar algo que ya estaba podrido hasta la raíz. En cambio, esperaría. Con paciencia. Porque el tiempo es implacable, porque el destino siempre encuentra la manera de devolver cada golpe con una fuerza multiplicada. Y cuando llegara el momento, cuando la perfección artificial que había construido a su alrededor se desmoronara, cuando estuviera sola y sin nada, sabría exactamente qué hacer. La venganza no es un arrebato impulsivo. No es un grito de desesperación. Es un arte. Se cultiva con paciencia, con la precisión de alguien que entiende que cada pieza debe estar en su lugar antes de hacer el primer movimiento. Y yo estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario. Porque la caída de Teresa no sería rápida ni espectacular. Sería lenta. Dolorosa. Irreversible. Y cuando finalmente llegara su hora, cuando estuviera en la misma miseria en la que me había hundido, cuando extendiera la mano esperando que alguien la ayudara, yo estaría ahí para recordarle que algunas traiciones nunca se perdonan. Actualización 2. El tiempo pasó con la misma lentitud con la que una herida cicatriza. Durante los primeros meses después de mi divorcio, todo a mi alrededor se sentía ajeno, como si estuviera atrapada en una existencia que ya no me pertenecía. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, arrastrándome de un día a otro con la simple intención de sobrevivir. Cada vez que creía estar logrando algún avance, algún pequeño paso hacia la recuperación, algo surgía para recordarme todo lo que había perdido. Era imposible escapar de las noticias sobre Jorge y su nueva relación. Aunque intentaba alejarme de cualquier información relacionada con él, la ciudad parecía conspirar en mi contra. Me encontraba con conocidos que mencionaban su nombre en conversaciones casuales, con fotos en redes sociales en las que aparecía sonriendo junto a la mujer que Teresa había elegido para él. Era como si la vida quisiera asegurarse de que nunca olvidara que había sido reemplazada, que mi lugar había sido borrado sin mayor dificultad. Pero lo que nadie parecía notar era que, a pesar de todo el dolor, a pesar de la humillación de haber sido descartada como si nunca hubiera importado, yo no estaba derrotada. Porque en medio de mi sufrimiento, en medio de la rabia contenida que ardía dentro de mí, entendí que lo único que necesitaba hacer era esperar. No porque creyera en el destino o en algún tipo de justicia divina, sino porque sabía que la vida siempre cobra sus deudas. Teresa no podía escapar de las consecuencias de sus actos para siempre. Su victoria era momentánea, su aparente control absoluto sobre la vida de Jorge y sobre su propia imagen era frágil. Y tarde o temprano, todo lo que había construido a base de manipulación y mentira se derrumbaría sobre ella. Los primeros signos de su caída llegaron en forma de rumores.
Pequeñas piezas de información que me llegaban a través de terceros, como un eco lejano que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Primero, supe que su esposo, aquel hombre que siempre había sido una figura distante pero presente, había empezado a alejarse de ella. La razón era evidente. Teresa había volcado toda su atención en la vida de Jorge, en su matrimonio, en la mujer que ella había escogido como la correcta, descuidando por completo su propio hogar. Años de control, de críticas constantes, de exigencias insoportables habían comenzado a desgastar la paciencia de un hombre que, aunque había tolerado mucho, finalmente estaba llegando a su límite. Luego, escuché que los problemas financieros habían comenzado a tocar su puerta. Teresa nunca había sido una mujer que supiera administrarse con prudencia. Acostumbrada a tener siempre lo que quería, había gastado sin mesura, confiando en que su esposo seguiría cubriendo sus caprichos. Pero la situación había cambiado, y con su matrimonio tambaleándose, la estabilidad económica que daba por sentada empezaba a desmoronarse. Finalmente, la noticia que confirmó que la vida estaba cobrando su deuda llegó como un regalo inesperado. Su esposo la había dejado. No en medio de una gran pelea ni con un escándalo que la convirtiera en el centro de atención, sino de la manera más cruel y efectiva posible, en silencio. Un día, simplemente se fue. Empacó sus cosas y se marchó sin darle la oportunidad de convencerlo de quedarse, sin permitirle usar sus habituales estrategias de manipulación. La abandonó en la casa que durante años había gobernado con mano de hierro, dejándole exactamente como había dejado a tantas personas en su vida, sola. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Teresa, la mujer que se había esforzado tanto por destruir mi matrimonio, por asegurarse de que yo terminara sin nada, ahora estaba en la misma posición en la que me había dejado. Sin esposo, sin estabilidad, sin la red de seguridad que había dado por sentada durante tanto tiempo. Y lo mejor de todo era que no había nadie a quien culpar más que a sí misma. Pero su caída no terminó ahí. Porque mientras intentaba aferrarse a la única fuente de poder que le quedaba, su hijo, descubrió que la situación con Jorge tampoco era tan perfecta como había imaginado. La mujer que había elegido para él, aquella que había presentado como su pareja ideal, resultó ser mucho más astuta de lo que ella había anticipado. No era la esposa sumisa y obediente que Teresa había esperado. No estaba dispuesta a jugar el papel de hija devota ni a soportar las constantes interferencias de una suegra controladora. Y cuando el dinero de Jorge comenzó a escasear, cuando los problemas financieros que ella nunca había previsto se hicieron evidentes, hizo exactamente lo que cualquier oportunista haría, lo dejó. Jorge no solo perdió a su esposa, sino que lo hizo de la manera más humillante posible. No hubo un proceso lento ni dudas, simplemente un día despertó y ella ya no estaba. Había vaciado la cuenta bancaria que compartían, dejando a su gran amor en una situación precaria, obligado a lidiar con la realidad de que su madre no siempre tenía razón. Así que ahí estaba Teresa. Con un matrimonio roto, un hijo que ahora veía con claridad el daño que había causado, y sin el respaldo económico que siempre había creído eterno. La imagen de la mujer poderosa y dominante se estaba desmoronando, revelando lo que realmente era, una mujer sola, sin nadie que la apoyara, sin nada en que sostenerse. Y en ese momento supe que mi paciencia había valido la pena. Porque la venganza no siempre es un acto inmediato. A veces, la verdadera justicia llega en forma de una lenta y dolorosa destrucción, en la que la persona que te hizo daño se ve obligada a enfrentar, una por una, las mismas miserias en las que intentó hundirte. Pero aún no había terminado. No todavía. Porque aunque la vida le estaba cobrando sus errores, yo aún tenía un papel que desempeñar. Y cuando llegó el momento de decidir si mostrarle la compasión que nunca tuvo conmigo, mi respuesta fue clara. No le daría la oportunidad de recuperarse. No le permitiría reconstruirse. Actualización 3. El derrumbe de Teresa no fue instantáneo. No fue una caída dramática de un solo golpe, sino una lenta y agonizante descomposición de todo lo que había construido. Después de que su esposo la abandonó y de que Jorge quedó en una situación financiera precaria tras ser utilizado y desechado por la mujer que su madre misma le había impuesto, su mundo. Aquel que durante tantos años había mantenido a base de control y manipulación, comenzó a resquebrajarse en pedazos pequeños pero irrecuperables. Y aunque desde fuera podría parecer que todo esto era suficiente castigo, yo sabía que aún no era el final.
porque si algo había aprendido en esos años de sufrimiento silencioso, era que la venganza no era solo esperar a que el enemigo caiga, sino asegurarse de que, una vez en el suelo, nunca tenga la oportunidad de volver a levantarse. La noticia de su desgracia me llegó poco a poco, a través de terceros que, sin saberlo, alimentaban mi satisfacción con cada nueva actualización sobre su miseria. Al principio, intentó mantener la compostura, fingir que nada había cambiado, que su vida seguía siendo tan perfecta como siempre había querido hacerla ver. Pero las apariencias solo podían sostenerse por un tiempo antes de que la realidad se impusiera. Con su esposo fuera del panorama y con Jorge en una situación económica inestable, sus recursos comenzaron a agotarse. Ya no podía darse los lujos a los que estaba acostumbrada. El dinero, aquel que había manejado con tanta arrogancia, comenzó a desaparecer, y con él, la fachada de mujer poderosa e impenetrable que había construido durante años. Los primeros signos de su desesperación se manifestaron en pequeños gestos que para muchos pasaban desapercibidos, pero que yo, con la atención de alguien que había esperado este momento por tanto tiempo, no dejé de notar. Su presencia en eventos sociales disminuyó, sus visitas a tiendas costosas se hicieron cada vez menos frecuentes, y las pocas veces que la vi, ya no era la mujer altiva que solía humillarme con cada palabra disfrazada de cortesía. Su mirada ya no tenía la misma seguridad de antes. En su rostro se reflejaban las primeras grietas de un castillo que había empezado a derrumbarse. Y entonces, cuando su situación se volvió insostenible, hizo exactamente lo que había esperado que hiciera. Me buscó. Al principio fueron intentos sutiles. Pequeñas coincidencias que claramente no eran accidentales. Una vez la encontré en un supermercado, mirándome desde el pasillo con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la expectativa. No dijo nada, pero el hecho de que no desviara la mirada como solía hacer en el pasado me dijo todo lo que necesitaba saber. Otro día, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero la insistencia con la que volvieron a marcar me dejó claro quién estaba al otro lado. Finalmente, cuando se dio cuenta de que sus intentos indirectos no estaban funcionando, optó por el contacto directo. La primera vez que le escuché después de tanto tiempo fue en un mensaje de voz. Su tono era distinto al que recordaba. Ya no tenía esa condescendencia, ese aire de superioridad con el que solía hablarme. No. Esta vez, su voz sonaba, contenida. Como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dijo que esperaba que estuviera bien, que sabía que habían pasado muchas cosas entre nosotras, pero que quería hablar. Que solo necesitaba unos minutos de mi tiempo. No respondí. Sabía que para alguien como ella, el silencio era la peor respuesta posible. Porque significaba que no tenía control, que no podía manejar la situación como siempre lo había hecho. Sabía que cada día que pasaba sin una respuesta mía era un día más en el que su ansiedad crecía, en el que su desesperación aumentaba. Y yo quería que sintiera cada segundo de ello. Pero no tardó mucho en volver a intentarlo. Esta vez, no fue solo un mensaje, sino varios. Y cada uno revelaba un poco más de su desesperación. Primero, intentó apelar a la nostalgia, mencionando los tiempos en los que éramos familia. Luego, recurrió a la culpa, insinuando que, a pesar de nuestras diferencias, siempre había querido lo mejor para Jorge y que no merecía el trato que le estaba dando. Y cuando eso no funcionó, finalmente dejó caer la verdad. Dijo que estaba en una situación difícil. Que no tenía a nadie en quien confiar. Que Jorge estaba lidiando con sus propios problemas y no podía ayudarla. Que estaba perdiendo cosas, que la vida no estaba siendo justa con ella. Y entonces, casi en un susurro que apenas se distinguía en el mensaje, dijo lo que yo había esperado escuchar durante tanto tiempo: necesito tu ayuda. Ahí estaba. La mujer que había hecho todo lo posible por destruir mi vida. La misma que me había arrebatado a mi esposo, que se había asegurado de humillarme, de hacerme sentir insignificante. La misma que había conspirado para sacarme del camino, que había disfrutado viéndome caer. Ahora, me necesitaba. Y aunque seguramente le costó cada gramo de orgullo decirlo, la realidad era que no tenía otra opción. Me tomé mi tiempo antes de responder. No porque necesitara pensarlo, sino porque quería que sintiera lo que yo sentí. La incertidumbre. La impotencia.
La sensación de estar a merced de alguien más, de depender de una persona que podía simplemente ignorarte y dejarte caer aún más. Y cuando finalmente decidí contestar, lo hice de la única manera que tenía sentido. No con compasión, no con el perdón que seguramente esperaba. Dije que recordaba perfectamente todo lo que había hecho. Que recordaba cada una de sus palabras, cada uno de sus actos. Le recordé la forma en que me miraba con desdén, la manera en que manipuló a Jorge para que me dejara, la satisfacción que sentía al verme sufrir. Le dije que no tenía ninguna intención de ayudarla, que no me importaba su situación. Que la vida solo le estaba devolviendo lo que había sembrado. Y antes de colgar, antes de terminar la conversación de la misma forma en que ella había terminado con mi matrimonio, le di la última estocada. Le dije que esperaba que recordara cada momento en el que me hizo sentir sola. Que esperaba que cada noche en su casa vacía le recordara lo que es ser abandonada, lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie. Y entonces, sin más, corté la llamada. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo un silencio pesado que quedó flotando en el aire. Sabía que ese momento no era el final. No todavía. Pero sí era el principio del final. Porque la venganza no es solo hacer sufrir a alguien. Es hacerle entender, con cada fibra de su ser, que el sufrimiento que siente es la consecuencia directa de todo lo que hizo. Y Teresa aún tenía mucho más que perder. Actualización 4. El silencio de Teresa tras mi respuesta no me sorprendió. Sabía que era una mujer que jamás admitiría su derrota con facilidad, que preferiría tragarse su desesperación antes que reconocer ante mí que, después de todo lo que había hecho, ahora se encontraba en el mismo abismo en el que una vez me había arrojado sin el menor remordimiento. Durante días, no hubo intentos de contactarme, no hubo más mensajes ni llamadas, como si de alguna manera intentara convencerse a sí misma de que no me necesitaba, de que aún tenía otras opciones. Pero yo sabía la verdad. Sabía que cada día que pasaba sin respuesta mía era un día más en el que su vida continuaba desmoronándose, en el que su soledad se volvía más insoportable, en el que la desesperación se hacía más evidente. Con el tiempo, las noticias sobre su situación dejaron de llegar con la misma frecuencia. A diferencia del pasado, en el que su vida parecía ser un tema de conversación constante entre aquellos que la rodeaban, ahora solo había silencio. Nadie hablaba de ella. Nadie se preocupaba por lo que estaba haciendo o por lo que le estaba pasando. Era como si poco a poco hubiera dejado de existir para los demás, como si su presencia ya no importara. Era exactamente lo que ella había hecho conmigo años atrás, cuando se aseguró de borrar mi existencia de la vida de Jorge, de hacerme sentir invisible. De convertirme en una sombra irrelevante en la historia que ella había reescrito a su conveniencia. Decidí averiguar por mi cuenta lo que realmente estaba ocurriendo. No porque sintiera compasión, sino porque quería verlo con mis propios ojos. Quería saber hasta qué punto había caído, hasta qué nivel de miseria la vida la había arrastrado. Así que, con la cautela de quien observa a una presa antes de dar el golpe final, me aseguré de recopilar la mayor cantidad de información posible. Lo primero que descubrí fue que, efectivamente, su situación financiera había tocado fondo. Con su esposo fuera del panorama y con Jorge sin la capacidad de mantenerla como ella esperaba, Teresa había sido obligada a deshacerse de muchas de las cosas que durante años consideró esenciales. La casa en la que había vivido con el aire de una reina intocable fue lo primero en caer. No tenía manera de sostenerse en un lugar que exigía un estilo de vida que ya no podía permitirse. Se vio forzada a venderla, dejando atrás la propiedad que tanto se había esforzado en convertir en su trono, el lugar desde el cual había manipulado y destruido vidas sin pestañear. Después de perder la casa, vino el declive social. Aquellas amistades que antes la rodeaban, esas mismas personas con las que tanto se jactaba de compartir reuniones, cenas elegantes y eventos exclusivos, comenzaron a alejarse poco a poco. No porque sintieran lástima por ella, sino porque Teresa jamás había construido relaciones basadas en la lealtad o el afecto genuino. Siempre había sido una mujer que se movía por conveniencia, que solo mantenía cerca a quienes podían servirle de alguna manera. Pero ahora, sin dinero, sin una posición que la hiciera destacar, sin el poder de controlar la vida de los demás, simplemente dejó de ser alguien útil. Poco a poco, se encontró cada vez más sola.
La mujer que una vez había impuesto su voluntad sobre todos los que la rodeaban ahora no tenía a nadie que le respondiera el teléfono. No había familiares cercanos que quisieran involucrarse en su miseria. No había amigos dispuestos a prestarle dinero o a darle un lugar donde quedarse. La única persona que aún quedaba en su vida era Jorge, pero él mismo estaba demasiado consumido por sus propios problemas como para ofrecerle el apoyo que ella esperaba. Y, en el fondo, creo que incluso él había comenzado a ver a su madre con otros ojos. Fue en ese punto cuando entendí que mi venganza estaba alcanzando su punto máximo. No porque hubiera hecho algo directamente, sino porque Teresa estaba experimentando la peor forma de castigo posible, la irrelevancia. Para alguien como ella, que había basado toda su vida en el control, en la manipulación, en la necesidad de estar siempre en el centro de todo, ser reducida a una mujer sin importancia, sin influencia, sin nadie que le prestara atención, era una condena mucho peor que cualquier enfrentamiento directo. Un día, cuando supe que se había mudado a un apartamento pequeño en un vecindario que jamás habría considerado digno de ella en el pasado, decidí hacer algo que, en otros tiempos, habría parecido impensable. Me acerqué. No para ayudarla. No para ofrecerle consuelo. Sino para ver con mis propios ojos en lo que se había convertido. Cuando la vi, supe que había ganado. Ya no era la mujer altiva y dominante que recordaba. Su postura había cambiado. Sus gestos ya no eran los de alguien que miraba por encima del hombro, sino los de una persona que había sido golpeada por la vida tantas veces que ya no tenía fuerzas para sostener su arrogancia. Su ropa, aunque aún intentaba mantener cierta apariencia de dignidad, reflejaba una realidad distinta. Ya no tenía los recursos para vivir con los lujos a los que estaba acostumbrada. Y lo más revelador de todo fue la forma en que reaccionó al verme. No hubo desprecio en su mirada. No hubo ese gesto de superioridad con el que solía recibirme cada vez que nos encontrábamos en el pasado. En su lugar, había algo que nunca pensé que vería en ella, miedo. Sabía que yo lo sabía todo. Sabía que me había enterado de su situación, que conocía cada detalle de su caída. Y, más que nada, sabía que yo era la única persona en el mundo que podía entender el nivel de desesperación en el que se encontraba. Se acercó con cautela, como si temiera que yo la alejara antes de que pudiera decir una sola palabra. Con una voz mucho más baja de lo que recordaba, intentó fingir que no pasaba nada. Dijo que era una sorpresa encontrarme ahí, que esperaba que todo me estuviera yendo bien. Pero en su tono había algo que no podía ocultar, una súplica silenciosa, un intento desesperado de encontrar en mí un rastro de la compasión que ella nunca me tuvo. No le di la satisfacción de una respuesta inmediata. La dejé en el aire, sintiendo el peso del vacío, de la incertidumbre, de la impotencia. Y luego, con la misma frialdad con la que ella me había tratado tantas veces, le dije que esperaba que estuviera disfrutando de su nueva vida. Que parecía haberse adaptado bien a su nueva realidad. Vi el momento exacto en el que sus ojos se llenaron de una mezcla de humillación y rabia contenida. No había nada que pudiera decir. No había forma de negar lo evidente. Sabía que había caído. Y lo peor de todo era que ahora, yo estaba ahí para verlo. No intenté prolongar la conversación. No le di la oportunidad de pedir ayuda, de intentar convencerme de que, después de todo, todavía había algo de humanidad en ella que merecía mi compasión. Simplemente me marché, dejándola allí, de pie, en la miseria que ella misma se había labrado. Mientras me alejaba, supe que mi venganza estaba casi completa. Pero aún faltaba un último acto. Un momento final en el que Teresa entendería, sin posibilidad de escape, que algunas traiciones nunca se olvidan. Que algunos errores no se pueden corregir. Y que algunas personas, cuando destruyen una vida, terminan descubriendo que lo único que les queda es esperar el día en que finalmente sean olvidadas. Actualización final. El silencio con el que Teresa quedó tras nuestro último encuentro fue, en sí mismo, un testimonio de su derrota. No volvió a intentar contactarme. No hubo más llamadas, más mensajes ni intentos de fingir que todo lo que había hecho en el pasado podía ser olvidado con unas pocas palabras de arrepentimiento mal disimulado. Pero eso no significaba que su sufrimiento hubiera terminado. No. Su verdadera condena apenas estaba comenzando. Durante meses, supe que su situación solo había empeorado.
Las pocas conexiones que aún mantenía con personas de su antiguo círculo habían desaparecido por completo. Ya no quedaban favores que pudiera cobrar, ya no había amigos fingidos que quisieran involucrarse en su miseria. Su reputación, aquella que durante años había construido con tanto esmero, estaba hecha pedazos. No porque alguien hubiera salido públicamente a destruirla, sino porque simplemente dejó de ser alguien de importancia. Era una sombra en un mundo que alguna vez creyó que gobernaba. Fue entonces cuando llegó el golpe final. La última pieza de su vida que aún mantenía algo de estabilidad se desmoronó de la manera más cruel posible. Jorge la abandonó. No fue inmediato. No fue un enfrentamiento en el que finalmente le gritara todo lo que ella le había hecho. No hubo discusiones épicas ni revelaciones dramáticas. Simplemente, con el mismo aire de resignación con el que una vez me había dicho que necesitaba tiempo para pensar, Jorge dejó de responderle. Dejó de visitarla. Poco a poco, se fue alejando, hasta que un día Teresa se dio cuenta de que ya no tenía a nadie. La ironía de la situación no podía ser más perfecta. Había pasado toda su vida asegurándose de que su hijo estuviera completamente bajo su control, de que siempre dependiera de ella, de que nunca tuviera una conexión real con nadie más que no fuera ella. Y, al final, esa misma obsesión fue lo que lo alejó. Porque, después de todo, Jorge no era un niño. No era un hombre sin capacidad de pensar por sí mismo, aunque ella siempre lo trató como tal. Y cuando la realidad se volvió imposible de ignorar, cuando se dio cuenta de que todo lo que su madre le había dicho sobre mí, sobre su matrimonio, sobre su vida, había sido una mentira cuidadosamente construida. El resentimiento creció en él de una manera que Teresa nunca había previsto. Al principio, intentó luchar contra ello. Se convenció de que su madre siempre había querido lo mejor para él, de que todo lo que había hecho fue por su bienestar. Pero la duda comenzó a carcomerlo. Y cuando su vida empezó a derrumbarse, cuando se encontró solo, sin esposa, sin dinero, sin el futuro prometedor que una vez tuvo, entendió que Teresa había sido la arquitecta de su propia ruina. Así que hizo lo que nunca creyó posible, la dejó atrás. Para Teresa, aquello fue el golpe definitivo. Había soportado la humillación de perder a su esposo. Había soportado la vergüenza de caer en la pobreza, de perder su estatus, de ser reducida a una figura irrelevante. Pero perder a Jorge, el único lazo que aún tenía con su antigua vida, fue algo que no pudo manejar. Porque, al final del día, su única razón de existir era él. No porque lo amara como una madre amorosa, sino porque era la única persona sobre la que alguna vez tuvo un verdadero dominio. Y ahora, él también la había rechazado. Fue en ese momento cuando recibió la última lección que la vida tenía para darle. Cuando entendió, demasiado tarde, que todo lo que había hecho a los demás, toda la miseria que había sembrado, le había sido devuelta de la manera más cruel posible. Con la misma indiferencia con la que ella trató a quienes destruyó. La última vez que supe de Teresa, supe que estaba completamente sola. No tenía amigos. No tenía familia. No tenía dinero. Solo era una mujer marchita, atrapada en la cárcel de sus propios errores, enfrentando día tras día la realidad de que no le quedaba absolutamente nada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque su sufrimiento me trajera alegría, sino porque había aprendido algo que antes no entendía. La verdadera venganza no es hacer que alguien sufra en el momento. No es una explosión de ira ni un acto impulsivo de represalia. La verdadera venganza es permitir que la persona que te hizo daño se destruya a sí misma, que caiga por el peso de sus propias acciones, que experimente en carne propia el dolor que una vez infligió sin remordimiento. Y Teresa había caído. No hubo redención para ella. No hubo nadie que la salvara. No hubo un final feliz en el que aprendiera la lección y se convirtiera en una mejor persona. Solo hubo el vacío, la soledad, la nada. Y así como ella una vez me hizo sentir que no tenía a nadie, ahora ella había sido condenada a sentir lo mismo. Para siempre.